Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y hace pocos días se confirmó la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país. La intención es también trabajar en conjunto con autoridades de las Fuerzas del Orden en Ecuador, desde Manta, en la provincia de Manabí. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con Gabriela Sommerfield, canciller de la República, para hablar sobre algunos temas de interés. Esto que hemos mencionado ya, la presencia de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país, además de la nueva gira presidencial y lo que ocurrirá, lo que ha ocurrido en este 2025 y algunas de las proyecciones para el 2026, que estamos ya a pocos días de ingresar, de entrar en este nuevo año. Canciller, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas tardes, Fausto. Qué gusto poder compartir este espacio con todos los ecuatorianos que nos escuchan. Gracias, canciller. La noticia que circuló hace varios días respecto de la presencia ya de Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se ha dicho que la base será la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. ¿Bajo qué figura se está ejecutando esta cooperación y hacia dónde nomás apunta? Importante no confundir los términos y no utilizar términos que no corresponden. Aquí no hay ninguna base. Aquí está llegando cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente bajo competencia del Ministerio de Defensa, desde Estados Unidos. Nada diferente a lo que venimos haciendo durante el 2024 y 2025, con mayor eficiencia y eficacia a solicitud del Estado ecuatoriano, como lo hemos hecho con diferentes países con los cuales cooperamos en materia de seguridad, y eso es lo que está llegando en un marco jurídico que corresponde a los 3 acuerdos que firmó el Ecuador durante el 2023 y que entraron en vigencia en el 2024. Estos son 3 acuerdos que definen el marco y el alcance de la cooperación en materia de seguridad, que lo maneja el Ministerio de Defensa. El segundo es un marco que principalmente define el combate a las actividades ilícitas en espacios marítimos y el combate al crimen organizado, y también un acuerdo de interceptación aérea que básicamente hay herramientas como el intercambio de información bilateral de aeronaves sospechosas para poder hacer la detección y detención si así fuera el caso en tierra. ¿Estos acuerdos qué tipo de actividad u operaciones respaldan en este contexto de cooperación? Me refiero en la práctica, los militares estadounidenses, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Cuáles son sus competencias, sus capacidades, el alcance básicamente? Como acabo de mencionar, son actividades marítimas, son interceptación aérea, que puede haber detención en tierra también. Perfecto. Siempre están con el objetivo de ir tras actividades ilícitas del crimen organizado y del narcotráfico u otras actividades que están alrededor de este contexto. Estos acuerdos, y vale destacar un poco para que todos quienes nos escuchan, no debería incluir, de acuerdo al marco legal que se maneja, la aprobación de la Asamblea Nacional. No, estos pasaron por la Corte Constitucional en su momento en el trámite que correspondía. ¿Qué tipo de armamento, qué tipo de elementos podrán utilizar en nuestro país? Bueno, esos ya son detalles tácticos y estrategia de seguridad que lo maneja y lo define el Ministerio de Defensa. Eso no pasa por Cancillería. Y al final todo el control, me refiero a los informes como tal, a la parte ya ejecutiva, incluso legal dentro de nuestro país, queda a cargo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Lo legal ya está definido, pasó por la Corte Constitucional y ha sido ya definido en todas las instancias que tenía que haber sido aprobado. Esto ya pasó durante el año 2023. Durante el 2024 y el 2025 se han venido operando ya e implementando estos acuerdos. No son nuevos,
no son actividades nuevas que se están haciendo, llega mayor apoyo, mayor cooperación. Hemos nosotros visto entrevistas de diferentes analistas que mencionaban justamente que se requiere de mayor alcance la cooperación que tenemos con diferentes países, en este caso con Estados Unidos, y corresponde a una necesidad bilateral de incrementar las capacidades y la cooperación para problemas que tenemos que resolver, que son una realidad el día de hoy en el Ecuador, que han sido identificados, y existe la voluntad y el interés de ambas naciones de cooperar en esta materia. Ahora, de acuerdo a un poco las reacciones que hubo en primer momento cuando se publicitó sobre esta presencia, hay también la suspicacia o alertas de ciertos sectores, ¿qué garantía se tiene de que esta presencia, y a propósito de estos acuerdos, de esta cooperación, no termine en una presencia permanente de las fuerzas militares estadounidenses? Imposible que sea permanente porque los propios acuerdos dicen que es cooperación temporal. Perfecto. Ministra, cambiando un poco de tema, se habla ya, hay algunos resultados, veamos qué es lo que ha ocurrido durante este 2025, ¿cuáles destaca usted como los resultados de las giras presidenciales? Ha habido también muchos cuestionamientos sobre las ausencias del presidente de la República, pero ¿en qué han derivado estas giras? ¿En qué han derivado estos viajes? Bueno, es importantísimo mencionar que durante el 2025 ha sido un año de trabajo serio, donde se ha ordenado la economía, donde se ha atraído inversión extranjera, donde se ha creado el marco normativo para que esta inversión llegue con las nuevas reglas que nos dan competitividad frente a la región para poder atraer las inversiones. Se ha devuelto la dignidad a la gente en el Ecuador y a nivel internacional a través de los diferentes programas para reducir la pobreza. Las estadísticas lo dicen, los servicios mejorar y alcanzar, en el caso de los ecuatorianos en el exterior, a sus manos para ahorrar tiempo y recursos en sus vidas, y hemos entregado incentivos para emprendimientos. Todo esto ha sido también de alguna forma con la cooperación internacional. Este es el camino que escogió el presidente Daniel Noboa y lo ha cumplido. Seguimos avanzando y seguimos poniendo al ser humano, a la gente, a los ecuatorianos como eje sobre el cual gira todas nuestras actividades en el día a día. Los viajes al exterior del presidente Noboa han permitido ganar confianza, han permitido posicionar la realidad que vive el Ecuador, sin aumentarla, pero tampoco sin minimizarla, y decir que lo que sucede en el Ecuador el día de hoy demanda de la cooperación internacional, porque hay una corresponsabilidad al ser países que están involucrados en el conflicto que se lleva en el Ecuador. También se ha explicado que para nosotros poder devolver la seguridad al Ecuador necesitamos crear prosperidad, atraer inversiones, producir más, exportar más, porque eso nos ayuda a generar las plazas de empleo que necesitamos. Hemos trabajado muy fuerte en la consecución de becas a nivel internacional, casi 50,000 becas conseguidos a nivel internacional para que los ecuatorianos puedan experimentar un momento diferente en sus vidas que les permita tener otra perspectiva del desarrollo que puede llegar a tener el Ecuador, que se creen nuevas relaciones, nuevos lazos, se adquieran nuevas competencias y finalmente se regrese a construir este Ecuador que todos esperamos. Y también hemos creado diferentes programas a nivel internacional para lo que es movilidad humana segura y ordenada, reduciendo casi a cero las estadísticas de movilidad humana irregular, insegura, donde solamente grupos de delincuencia lucraban del sufrimiento de nuestra gente. Ahora bien,
Sí, perdón, que le interrumpa. Canciller, usted se refería hace pocos instantes a la atracción de inversiones, un poco pretendiendo cuantificar un poco lo que sería esta atracción de inversiones, porque hay muchos economistas, analistas que se han referido precisamente a esta necesidad de atraer inversiones, pero las condiciones del país no son precisamente óptimas para este propósito. Me refiero a la inseguridad, con cifras históricas. Cerramos el año más violento de la historia en nuestro país. Tampoco está ubicado precisamente entre los países más seguros de la región, todo lo contrario. También hablamos de la inseguridad jurídica, vemos lo que pasa en la justicia. Todos estos, entre otros elementos que abonan a una suerte de obstáculo para atraer inversiones. ¿Cómo se maneja eso? Así es, esa es una realidad del Ecuador que no se la oculta, sino que se la comunica de forma transparente a nivel internacional. Y también vemos por el otro lado que el riesgo país desde diciembre del 2023 a diciembre del 2025 se redujo 1.500 puntos, bajó de 2.000 puntos a 500 puntos. Esto quiere decir que hay mayor confianza en el Ecuador, hay mayor confianza en las decisiones que se las toma y se sostienen en el tiempo, y que al contrario de lo que el Ecuador siempre mostró a nivel internacional, que se toman decisiones que después se tienen que echar para atrás, crean incertidumbre y no crean la confianza que se necesita para poder atraer las inversiones. Por otro lado, hemos iniciado la negociación de 2 acuerdos de inversiones, el uno que ya está firmado, que este rato está siguiendo el curso que tiene que seguir de la aprobación en diferentes instancias del Estado ecuatoriano con Emiratos Árabes, y otro que ha sido aprobado por la Unión Europea para que puedan llegar inversiones sostenibles al Ecuador. Todo esto son procesos que toman tiempo, pero las señales del Ecuador tienen que ser las correctas. El problema de seguridad se resuelve trabajando también, pero no únicamente, también en la prosperidad. Y para eso tenemos que generar la confianza. Ejemplo de algo es el programa de la Corporación de Desafío del Milenio, que Estados Unidos lo crea en el 2004 para países que los califican en diferentes formas, como países que tienen un buen gobierno, que tienen libertad, que trabajan por la libertad económica, que crean inversión para resolver problemas sociales de la ciudadanía, y a través de esta calificación se extienden subvenciones, se extienden cooperación económica no reembolsable para inversión en proyectos de infraestructura. Se crea en el 2004, y con esto termino, Fausto, porque es muy importante, y el Ecuador, durante 21 años de la existencia de este programa, nunca logra calificarse y ser seleccionado. Es primera vez en los 21 años de vida de este programa de Estados Unidos, donde llegan importantes recursos de inversión sin deuda para el Ecuador, que el Ecuador accede. Y esta vez calificamos para el año 2026, lo acaban de calificar el 17 de diciembre, porque hemos generado y porque han hecho un check de todo lo que hemos venido trabajando. Llega esta inversión en los años que vienen hacia el Ecuador, y es por la confianza que se ha creado. Fuimos el único país en Latinoamérica en ser calificado para este programa. En otros años fue calificado Colombia, fue calificado otros países de la región. El Ecuador nunca fue tomado en cuenta. Pero ¿no cree, canciller, que hay una suerte de mensajes contradictorios por parte de Estados Unidos? Por un lado, en la vía diplomática, este tipo de acuerdos, este tipo de muestras de confianza, para mencionarlo de esta manera, o al menos así lo han interpretado. Por otro lado, el tema de impuestos, por otro lado, el tema también de las alertas por la inseguridad en el Ecuador. No es precisamente uno de los países atractivos, o al menos considerados atractivos, precisamente por los temas de inseguridad. ¿No hay una cierta contradicción en los mensajes desde Estados Unidos? Hay países en Latinoamérica que tienen alertas que dicen no viajar. El Ecuador no está con esa alerta. El país se puede visitar,
Lo que sí hay alertas para no visitar ciertas regiones que son las que tienen mayor violencia dentro de nuestro país. Así como tenemos ciudades muy violentas, tenemos pocas ciudades que están dentro del listado de las ciudades más seguras de Latinoamérica, como lo puede ser Cuenca, o también está Quito. Entonces, sí tenemos que ver la realidad como se debe ver. Lo malo que hay que corregir y seguir perseverando con problemas que hemos sembrado durante 15 años y que hoy se los está cosechando, y no es una buena cosecha porque es un dolor de cabeza, tenemos que resolverle en el tiempo, incrementando nuestras capacidades para poder resolverlos. Pero también tenemos que ver lo bueno. Si bien hay tarifas, no son impuestos, son tarifas que se levantaron a nivel global por una política comercial que implementa un gobierno, que no son dirigidas al Ecuador, sino que son a nivel global, donde el Ecuador es uno de los 4 países que va tras un acuerdo, y así ya lo anunció el mes pasado la Casa Blanca, el propio presidente Trump, y que va a acceder a un acuerdo recíproco de comercio donde nuestros productos finalmente van a entrar al mercado de Estados Unidos con ventajas comerciales. Es un tema algo que el Ecuador persiguió durante muchísimo tiempo y que no pudo acceder, y que el mes pasado ha anunciado el presidente Trump que el Ecuador está dentro de los 4 países que acceden a este acuerdo, junto con Guatemala, Panamá y Argentina. Guatemala, El Salvador y Argentina. Perfecto, canciller, y con esto cierro el tema Progen, que ha sido también motivo de una denuncia que presentó el Estado ecuatoriano en Estados Unidos. Se advertía también meses antes de la posibilidad o el pedido por parte de empresarios ecuatorianos perjudicados también, o que están en este círculo de perjuicio por parte de Progen, de gestiones a nivel diplomático para que avancen las investigaciones frente a lo que ya ha sido considerado ampliamente como una estafa acá en nuestro país. ¿Qué tipo de gestiones se han adelantado o hasta dónde podría llegar las competencias? Me refiero a nivel diplomático en este sentido. A nivel diplomático no hay gestión porque esto está en el sistema de justicia. Hay una denuncia que ha puesto el Ecuador en Estados Unidos. Eso no pasa a nivel diplomático. Pero sí le puedo decir que el presidente Noboa ha convocado al gabinete en pleno, a los miembros de la asamblea del partido ADN, a una reunión en el Palacio la semana pasada, y ha sido muy puntual y enfático. No se permite corrupción en el gobierno. No se va a tapar ni a cubrir ningún tipo de corrupción de ningún funcionario, y se hará lo que se tiene que hacer para corregir si en caso hubiese casos de corrupción, que caiga el peso en la justicia. No se va a tapar a nadie. Esas han sido las palabras del presidente Noboa a todos los miembros del gabinete y miembros de la asamblea del partido ADN en el Palacio la semana pasada. Canciller, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gabriela Sommerfeld, canciller de la República, hablando sobre algunos temas de coyuntura, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país, también sobre las giras presidenciales, los efectos y la situación del Ecuador en cuanto a su imagen a nivel internacional. Que se viene el 2026, hay mucho por hacer, ha dicho la canciller Gabriela Sommerfeld. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.